Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana, y lo primero que vamos a hacer es pedir que el Señor pues nos dirija y pues me ayude a decir las cosas que he meditado en la palabra en estos días, y a la vez pues que no diga lo que no es conveniente, ¿no? Queremos predicar la palabra del Señor solamente. Así que pedimos también que su Espíritu Santo en esta mañana pues pueda tocarnos, ¿no? Podamos aprender alguna de las verdades del tesoro infinito de la palabra del Señor, y que lo podamos llevar a la práctica. Hay cosas aquí que podemos llevar a la práctica, ya veréis. Pues mira, vamos a orar. Señor, te queremos dar tantas gracias por tu palabra, por de verdad, este tesoro infinito, ¿no? Tanta sabiduría que no podría venir si no fuera del mismo Dios. Nos damos cuenta en cada página de la Escritura que tú nos hablas, que tu Espíritu nos convence también de ciertas cuestiones que tu Iglesia tiene que poner por obra. Queremos, Señor, que tú te sigas moviendo, que realmente nos inundes con tu palabra, nos inundes con también la paz que viene de ella, y que nos ayudes a aprender cada día más. Y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a la tercera epístola de Juan, el capítulo obviamente es solamente 1, y entonces de los versículos 1 al 8. Esta es la porción. Ya estamos terminando nuestra serie de primera, segunda y tercera de Juan, y yo creo que de verdad que personalmente he aprendido mucho de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Ya tenía preparado el mensaje cuando ayer Dani colgó el mensaje de David, y me gustó mucho, lo escuché completo, y me gustó mucho porque efectivamente vamos en la línea de lo que la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, nos está diciendo. Y bueno, pues hay muchas cosas que como Iglesia hemos aprendido. Yo, por ejemplo, después de la serie de Hechos, soy otro, no es que no hubiera leído Hechos antes, evidentemente, pero soy otra persona que conoce más de todas las situaciones que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y cómo el Señor, el Espíritu Santo, le fue dirigiendo por aquí, por allá, es decir, como hace con nosotros, como hace en nuestra vida también, cuando queremos servirle. Y luego, pues lo que hemos podido sacar de primera, de segunda, y lo que vamos a sacar de esta carta. Entonces quería empezar leyendo el texto. Dice así la palabra del Señor: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él,
sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien, he querido dividir en varias partes el bosquejo. Entonces vamos a tratar la introducción, el encabezamiento de la carta y el deseo de Juan. Luego vamos a hablar del tributo a Gayo, a este hermano, del que habla pues prácticamente la mitad de la carta. Luego vamos a meditar también en la causa de gozo de Juan, luego de la fidelidad y amor de Gayo, y luego al finalmente de la hospitalidad y una corta conclusión. Y vamos a empezar con los versículos 1 y 2, esta introducción y el encabezamiento y deseo de Juan. Y como en una carta, cualquier carta, pues ya las cartas están en desuso. Habría que decir que ya ni las postales de Navidad, antes editábamos un montón de postales en CLC, pero ya ni siquiera se hace esto. Ahora ya los mensajes de WhatsApp y todas estas cosas pues han ocupado este lugar. Pero antes una carta, si habéis escrito una carta, los que son más jóvenes a lo mejor nunca habéis escrito una carta. Pero los que somos más, los que tenemos ya unos años, pues sí, tenemos ese recuerdo de el remitente que aparecía detrás del sobre, que en este caso es Juan y que se presenta como el anciano. Anciano, si queréis saber un poquito más de este término que usa Juan, sería bueno que vierais el vídeo de David, como lo que hacen los comentarios. Pues si queréis saber más sobre esto, iros a la cita. Pero sin embargo hay una acepción que David no comentó, que fijaros que anciano tiene que ver con una autoridad también. Es decir, hay una maldición en el Antiguo Testamento que a lo mejor me habéis oído decir alguna vez, pero los jóvenes nos gobernarán. Esto es la maldición que decían, es decir, había reyes tan jóvenes que les gobernasen que era una maldición en sí. Que los jóvenes gobernasen al pueblo. ¿Por qué? Pues por falta de experiencia, por la falta de autoridad, por su falta de recorrido, sabiduría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una garantía en que un anciano pueda asumir la autoridad de decir ciertas cosas. Y estamos hablando de un apóstol, ¿vale? Es enseñanza apostólica. Cuando decimos de escuchad a los apóstoles lo que los apóstoles dijeron, la enseñanza apostólica, pues Juan la representa perfectamente aquí. Y así se presenta como un anciano. Y como en cualquier otra carta, pues está como digo, el remitente. Y este remitente es un hermano en Cristo que se llama Gayo. Y como, otra vez, como en mis tiempos, aquí hay algunos de mis tiempos, ¿verdad? Ahí en la fila trasera. No te escondas, Óscar, no te escondas. Bueno, entonces había muchos Josés, ¿no? ¿Verdad? Muchos Pepes aquí en España. Pues fijaros, estuve mirando ahí un poquito por encima cuál es el nombre más usado ahora masculino y es Hugo. Me sorprendió muchísimo, pero el más usado es Hugo. Así que, pues Gayo era un nombre muy habitual en el Imperio Romano, por lo cual, aunque aparecen varios gallos en este corral del Nuevo Testamento, este nombre aparece varias veces. Uno de los acompañantes de Pablo en su viaje a Macedonia
Esto lo encontramos en Hechos 19-29. Hay otro gallo que provenía de Derbe, Hechos 24, por si lo queréis mirar. Y había también otro gallo, un cristiano de Corinto, que lo encontramos también en Romanos 16-23 y en Primera de Corintios 1-14. Pero realmente no podemos identificar qué gallo podría ser a quien se refiere Juan aquí. Lo que sí tenemos clarísimo es que era especialmente amado por el apóstol. Fijaros que en el primer versículo lo repite 2 veces. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Es de verdad que tenía un amor especial para este hermano. Y luego vamos a ver por qué razones le amaba de esta manera, ¿vale? Es muy interesante también que la segunda carta y la tercera, la que vimos con David la semana pasada, tienen muchas cosas en común, ¿vale? Entre algunas de ellas su brevedad. Obviamente, este es un capítulo y segunda de Juan es un capítulo. Bien, bien. Pues entonces, así estamos. Entonces, fijaros que son cartas que podrían ser un solo papiro. Un solo papiro de los antiguos, pues podrían estar escritas perfectamente en un solo papiro. Y también las dos tienen que ver con el amor cristiano y sobre todo con este amor reflejado en una cuestión muy práctica, que también abundó David la semana pasada, la hospitalidad. ¿Vale? También hay algunas diferencias y la segunda carta se dirige a una iglesia local que curiosamente lo llama la señora elegida y sus hijos. Pero sí, efectivamente es una iglesia local. Juan escribe a una iglesia local. Y la tercera carta, pues nos ocupa este remitente que, como hemos dicho, es Gallo, pero también tenemos un nombre un poquito difícil de decir, Diótrefes. Yo digo Diófretes en vez de Diótrefes. Pero Diótrefes, ¿vale? Que también vamos a saber la semana que viene un poquito más de este hermano, poco voluntarioso, y también de Demetrio, ¿vale? Vamos a conocer también algo más de esto. Y la segunda carta difiere en el mensaje, aunque habla de las visitas de algunos a las iglesias. Fijaros que exhorta a la iglesia a no extender su hospitalidad a los maestros que negaban la doctrina de la encarnación. Curioso que hemos visto en toda la carta de primera de Juan que había algunos falsos maestros que también se hacían itinerantes, es decir, iban iglesia por iglesia compartiendo sus falsas doctrinas. Y entonces lo que les dice el apóstol es, aquí no les dejéis pasar, no les hospedéis. No les hospedéis en vuestra casa, que normalmente era la iglesia, el lugar donde se predicaba el evangelio, y mucho menos les des el púlpito. Pero si les detectáis, invitarles a salir, ¿vale? Porque de alguna u otra manera van a intentar engañaros, van a intentar torcer las escrituras, van a intentar llevaros a confusión. Sin embargo, la tercera carta es un agradecimiento y un reconocimiento a Gallo como un buen creyente que ha ofrecido su casa y sus bienes a aquellos misioneros itinerantes que necesitaban su ayuda. Y a la vez también reprocha a este Diótrefes por su negativa a recibir a sus hermanos. Entonces, uno tenía los brazos abiertos y el otro los tenía cerrados y bien cerrados. Pero bueno, no vamos a adelantar cosas porque el hermano que le toca la semana que viene
pues ya compartirá sobre Diótrefes y también sobre Demetrio. Nos dice este primer versículo que Gayo es amado por Dios y por Juan en base a una cosa. Dice, a quien amo en la verdad. Bien. Ha creído en una verdad, ha profesado una verdad y fijaros que yo estaba pensando cuando vi la predicación ayer de la semana pasada, ha profesado esta verdad. Cuando vamos a hablar de andar, es en este camino. Este camino es el que ha profesado andar. Y en esta verdad. Y todos estos son nombres de Cristo. Porque Él se definió como el camino, la verdad y la vida. Así que en esta verdad, que es la que profesa, a quien amo en la verdad, está hablando, está sugiriendo que le ama en Cristo mismo. Es decir, tiene su amor por este hermano tiene un porqué y tiene muchísimo más valor que amar a otra persona. Le ama por su valor en Cristo. Y en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Juan expresa aquí un deseo a un ser querido. Efectivamente. Es lo mismo que preguntaríamos o desearíamos a alguien que no vemos habitualmente, que tenemos que hacer quizá un viaje largo, pero que les amamos mucho, y les preguntarías, pues, ¿cómo estáis de salud? ¿Cómo va el trabajo? ¿Tenéis suficiente? ¿Cómo estáis de ánimo? ¿Cómo va vuestra vida espiritual? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos que en esta epístola breve, esta epístola pequeñita, cortita, Juan llama a Gayo 4 veces amado. Como traducen otras escrituras, querido amigo. Quizá amado es todavía más intensa. Esta palabra es más intensa. Estaba pensando en cuando Jesús en Marcos 6, 34 a 44, no hace falta que lo busquéis, pero estaba allí delante un montón de gente escuchando sus enseñanzas, y la hora se hace tarde y llega la hora de comer. Y él, que amaba a esa gente, la amaba con este mismo corazón, tiene esta preocupación de que aquí hay una multitud, estamos hablando de miles, y resulta que no tenemos nada para darle de comer. Una preocupación que sale del fondo del corazón de Jesús para solventar una necesidad. Esta era la preocupación que Juan, que el apóstol, tenía por su amigo Gayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la iglesia? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo prospera tu alma en todos los sentidos? Económicamente, ¿cómo te va? ¿Cómo van tus negocios? ¿Cómo va tu trabajo? Y vamos al versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué bonito cuando alguien
En aquellos tiempos, obviamente, la comunicación no tenía nada que ver con nuestro tiempo, pero Juan era comunicado porque aquella gente que pasaba por casa de Gallo le traía noticias a él. Y dice, cuánto me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que andas en el Señor, de que sigues predicando la palabra, de que sigues ayudando a los misioneros itinerantes, de que les cuidas, de que les das de comer, de que estás con ellos, de que muestras evidencias de lo que hay en tu corazón, que es el amor que Dios ha puesto. Su amor se podía ver de manera muy práctica por medio de sus acciones, ¿vale? Y esto me hacía recordar una ilustración donde yo fui ayudado así también de esta manera. Cada 2 meses salía con la furgoneta de CLC, cargada de libros de la palabra del Señor, iba por toda Ciudad Real y era un fin de semana y claro, me hospedaban en las casas. Y recuerdo perfectamente, porque sí, era como un enviado, llevando la palabra de Dios a otros lugares, llevando literatura cristiana a otros sitios, para que las iglesias pudieran ser alimentadas de la palabra del Señor. Y me recordaba la hospitalidad y tengo en mi corazón a mucha gente, en mi pensamiento, gente que veo después de los años que abrieron su casa y me dieron un plato calentito y que pudimos disfrutar de conocernos más y sí, de la buena hospitalidad de estos hermanos. La hospitalidad debe ser una manera de bendecir a otros. Y no solamente los ancianos, porque los ancianos, la palabra casi es una obligación, pero también de los demás. Dice que tiene que ser hospedador, etcétera, etcétera. Los ancianos han de serlo, pero el pueblo de Dios ha de serlo también. Y luego lo vamos a ver un poquito más en algunos versículos. Pero la palabra andar, que hablamos del camino, ¿vale? Nos recuerda también un mandamiento. Oye, yo cito este versículo muchas veces en las predicaciones. Y es que es verdad, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y este era su andar en la verdad. Gallo iba por la vida andando como Jesús, en la verdad. Y este era testimonio de los hermanos que una vez en la iglesia donde asistía Juan, donde Juan era el anciano, pues le daban testimonio. Mira, nos abrió su casa, nos ofreció alimento, calor, descanso, fue hospitalario. Este hermano nos ha bendecido mucho. Versículos 3 y 4. Causa de gozo. Dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la alegría se multiplica de repente, ¿no? Ha dicho que él tiene una gran alegría saber que Gallo está en el Señor, está en la verdad. Eso le trae mucha alegría, los testimonios que recibe de otras personas que han pasado por la casa de este siervo. Pero fijaros que nos habla de otros hijos que andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. Y podemos pararnos en 2 cositas aquí. Quería pensar en 2 cosas. La primera es que la causa que le da mayor gozo a Juan, al apóstol, es que aquellos a los que ha enseñado, a los que ha discipulado,
andan obedeciendo a su Señor, viviendo como es digno del Evangelio, haciendo obras de amor y compartiendo el Evangelio de Jesús, compartiendo el nombre de Jesús por donde van. Esto es lo que les llena de gran gozo. Y podemos aplicar este principio. Me pregunto, y esto es para haceros reflexionar, la primera pregunta me la hago yo. Nos llena de alegría, de sumo gozo, ver y comprobar cómo las personas a las que hemos discipulado, si lo hemos hecho, perseveran siguiendo los pasos de Jesús. Él nos dice, no tengo yo mayor gozo que este. No es una exageración. El apóstol, no había una alegría mayor que ver aquellos hijos espirituales que andaban siendo fieles al Evangelio. Muy bien, y una segunda cosa que reseñar, y es que se llena de gozo al oír que sus hijos andaban en la verdad. Parece la misma cosa, pero no. Aquí vemos una paternidad espiritual, cual se preocupaba, oraba, estaba atento a sus hijos espirituales. ¿Es este nuestro caso? Me pregunto para nuestra reflexión. ¿Estamos haciendo hijos espirituales? Sería precioso que nos pudiéramos regocijar como el apóstol en cómo andan nuestros hijos espirituales en la verdad. Y esto es discipular. Nos hace falta, hermanos, volcar nuestra vida en otras personas. Creo que no hay motivo de mayor gozo que ver cuando estas personas siguen amando al Señor, aunque estén a una larga distancia, y podamos hablar con ellos por teléfono o una videollamada de aquí a Honolulu y decir, hombre, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Espero que en todo prospera, el Señor te prospera en todo. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vas creciendo en la fe? ¿Has tenido algunos hijos más espirituales en los que has volcado tu vida? ¿Cómo van ellos? Versículos 5 y 6. Fidelidad y amor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Una vez más, amado, qué bonito recibir una carta de alguien que te ama tanto, ¿no? En el Señor, de esa manera preciosa, con ese amor que viene de Dios. Eres fiel, es lo primero que le dice, fielmente te conduces. Eres fiel primeramente al Señor. El Señor claramente había dicho que deberíamos amar a nuestros semejantes, y especialmente a aquellos que son de la familia de la fe, de la familia de Dios. Debemos estar amando a nuestros hermanos. Y el amor de verdad no es un sentimiento que pasa rápidamente cuando encontramos el primer escollo en la relación. Oye, este chico me parecía muy majo, o esta chica era muy maja, pero hasta que me dijo esto, ¿no? O lo que sea, ya hacemos cruz y raya. No, es un amor que va mucho más allá. Es este amor que hemos dicho que recibimos del Señor y damos. ¿Vale? El amor nos lleva a hacer cosas por la persona que amamos. El amor nos lleva a hacer cosas por el Señor que amamos. El amor nos lleva a hacer cosas por la Iglesia que amamos.
¿vale? El amor nos lleva a la acción. Y este hombre Gayo tenía un claro don de servicio a otros hermanos y aún a los desconocidos. No sé si has tenido la ocasión, alguna vez he escuchado este testimonio de personas, y ahora con lo de la guerra de Ucrania, esto se puede dar mucho. Puede haber ocasión de que ocurra. Abrir tu casa a una persona que no conoces. Eso es tener amor abundante, ¿no? Porque aunque viene, es un obrero del Señor, es un misionero, es un profeta, como dice la Escritura en otras traducciones, pero no le conoces de nada, ¿no? Y abrir tu casa así, bueno, una de las características de Gayo es que aún a los desconocidos, especialmente a los desconocidos. Y estos desconocidos eran mimados en la presencia de Gayo, dando testimonio delante de la iglesia de cómo habían sido tratados. Mira, no me conocía de nada. Abrió su casa, me dio de lo que tenía, me ofreció todo, buenas conversaciones. Este es el peligro de las visitas, que nuestras conversaciones pueden terminar a las 2 de la madrugada, pero también es algo que nos enriquece, ¿no? Nuestro amor para los demás es constantemente probado en la vida por las personas con las que estamos o nos encontramos en nuestro día a día, aún los desconocidos. Y hay muchos textos en la palabra que nos mandan compartir esta hospitalidad. Mira, vamos a leer Romanos 12, 13. Es un versículo muy cortito, así que lo voy a leer yo, no hace falta que lo busquéis si queréis. Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, en este caso está hablando de la iglesia, practicando la hospitalidad. Evidentemente, estábamos hablando de santos. En la segunda carta tuvimos los no santos a los que no había que recibir, pero en esta tercera carta estamos hablando de aquellos misioneros que iban predicando la palabra ciudad por ciudad. Y cuando llegaban a una ciudad, pues donde había un creyente, se le abrían las puertas. Primera de Pedro 4, 9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Uy, esto es más difícil todavía. Si pasamos la barrera de hospedar, eso de, ¿ha visto dónde ha dejado las cosas? Fíjate cómo ha dejado la mesa. Bueno, que el amor del Señor nos ayude a sobreabundar en estas cosas de la convivencia también, cuando hospedamos los unos a los otros. Hebreos 13, 1 en adelante, dice, permanezca el amor fraternal. Dice así, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que Gayo, nos damos cuenta de que había llevado esta enseñanza de la palabra a la práctica. La verdad de la palabra es digna de ser obedecida, ¿vale? Pero tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y es que la palabra, el adjetivo que se me venía es que somos un poco huraños en este sentido, de abrir nuestra casa. Recuerdo cuando la campaña de Mi Esperanza, que precisamente se trataba de esto, de invitar a tu casa a algunos vecinos para hablarles del Señor, bueno, para que escucharan un programa en televisión.
escucharan el Evangelio y luego ir haciendo relaciones más profundas, regalarles una Biblia, etcétera, etcétera. Muchos ponían el problema, que además a mí me sorprendió, de la dificultad de abrir las casas para los españoles, era un hecho. Esto me sorprendía, pero de verdad que en definitiva fue así. Es decir, intentaban buscar la iglesia para hacerlo, pero sin embargo la hospitalidad tiene que ver con lo que tú tienes, tiene que ver con tus cosas, tiene que ver con tu casa, tiene que ver con tu hogar, ¿vale? Y entonces a veces somos un poco huraños. Y es más, dice, y harás bien, la última parte del versículo 6, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. No solamente les vamos a dejar nuestro dormitorio, como bien hacían Rudy y Jenny cuando alguien iba a su casa, que no solamente les hospedaban y les dejaban un colchón en el suelo. Ellos podían dormir en el suelo, nuestros amigos, pero sin embargo le dejaban su dormitorio. Lo pongo por ejemplo porque merece esa honra. Es verdad que así son. Y también recordaba cuando iba a Portugal como responsable de la misión de CLC allí, en este precioso país, y siempre recuerdo con mucho cariño como nuestros, que son muy amigos nuestros hoy en día, Daniel y Paula, que los conocéis alguno, pero ella siempre, antes de irme, me daba una bolsa que yo no sabía lo que había allí dentro, pero las primeras veces, ¿no? Pero luego ya, año tras año, me preparaba algo para comer de camino a España y siempre he hecho con tanto cariño y amor. Y descubría chocolatinas, cosas, no era bueno para la... Pero sí, descubría que ella se había esmerado. Se había esmerado. No solamente había puesto un sándwich ahí con... Pues esta es un poco el espíritu de lo que dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Es algo, esa gente es sagrada, en un sentido. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ellos van compartiendo el Evangelio, hay que darles lo mejor. Y esto es lo que hacía Gallo. No olvidemos que el Señor nos llama a mostrar nuestro amor por medio de acciones concretas. Siempre me llamó la atención este versículo de Santiago 1:27, que dice, la religión pura y sin mácula, y esto obviamente no tiene que ver con el contexto de los misioneros, pero sí del amor a los más desprotegidos, aquel que venía del camino de tierra, cansado, agotado quizá de una predicación con alguien que evidentemente muchas veces no le recibían bien, pero sí era maravilloso cuando encontraban este nido de paz y de sustento, una comida rica, un lugar donde descansar. Pero este versículo de Santiago 1:27, que digo que no tiene nada que ver con eso, pero sí nos habla de este amor y de esta compasión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos al versículo 7 y 8 y terminamos, que nos habla de la hospitalidad. ¿Vale? Dice, porque ellos
salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ellos salieron, y estas palabras muestran que eran personas que venían de muchos puntos diferentes. Salieron, y salieron por amor a Jesús. Nos habla del nombre de Él, porque amaban a Jesús y necesitaban, por un llamado mismo de Dios, necesitaban hablar de Él a la gente para que pudieran tener esta sanidad de su vida, para que pudieran encontrarse con aquel carpintero que va arreglando las vidas, que va haciendo algo precioso de nosotros, para que pudieran encontrarse con aquel Jesús que tiene el poder de limpiar las vidas de pecado y que lo hizo a través de su sangre. De este nombre estaban hablando estos misioneros itinerantes. Por amor del nombre. Este término lo encontramos en algunos versículos. Hechos 5:41. Cuando Pedro y Juan estaban perseguidos e intimidados, cuando estaban predicando el Evangelio, y dice el versículo 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Este nombre que hemos cantado a propósito, este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Primera Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. No hay un nombre más alto que el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Exaltamos su nombre, lo cantamos muchas veces. Tenemos que darle gloria al Señor. Es en Cristo, es en Cristo. Y mirar, hay una parte del texto ahí que ahora vamos a ver, pero no lo concibo, llevando un ministerio como el que llevamos, que alguien que es enviado a una misión o un ministerio ha de confiar en Dios para que sea Él quien provea los recursos para esa misión. Dios nos llama a hacer algo. ¿Cómo no nos va a dar los recursos necesarios para hacerlo? Fijaros que esto sería, digamos, la provisión para hacer tal cosa, de la cual vamos a ver maravillas, porque Dios nos envía a hablar con las personas, nos envía a llevar literatura, nos envía a empezar una iglesia en un lugar donde no hay ninguna iglesia, nos envía a otro país para hacer un trabajo para Él. ¿Cómo no nos va a dar lo más básico? ¿Cómo no vamos a confiar en que Dios va a proveer del alimento, del techo, de la ropa, que es lo más básico? Mateo 10:9 en adelante dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo aquí el Señor?
os voy a probar que yo proveeré. No llevéis nada. No hagáis un equipamiento tremendo que tenéis que llevar por el camino, porque yo voy a abrir puertas para que seáis sustentados por mí. Y utilizaré personas, obviamente, pero vais a ser sustentados. Creed en fe que esto será así. Mateo 6, 7 en adelante, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Estas personas salían prácticamente sin nada. Iban de pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo el Evangelio, pero tenían la confianza de que Dios les iba a proveer. Lucas 10, 4, abunda más o menos en la misma cosa, pero para que veáis que se repite en el Evangelio, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Así que estos misioneros rehusaron, fijaros, según el texto que tenemos anteriormente, que nosotros pues, la primera parte del versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Esto tenía un porqué. No querían poner obstáculos a la obra del Evangelio. Fijaros, sabían que si aceptaban ayuda de parte de los no creyentes, de los que no habían escuchado el Evangelio o no lo habían aceptado, les podían acusar de predicar el Evangelio por ganancia económica. Bueno, tú vienes a hacer esto, pero por ganancia económica. Entonces, lo estás haciendo por otro motivo, no por amor al Señor, no por amor al Evangelio, no por la necesidad de que el Evangelio sea predicado. Y en el versículo 8 Juan nos enseña que a los que trabajan por el Evangelio, llevando las buenas nuevas unos a otros, pues deben estar sostenidos por los creyentes, ya que en una forma nosotros, vosotros, podamos cooperar para la extensión del Evangelio. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y a ver si pilláis una palabra ahí en el versículo 8. Nosotros pues debemos. Esto no quiere decir me viene bien, no me viene bien, tengo la casa preparada, no la tengo, que vienen otra gente, que tengo que hacer muchas cosas. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es un acto de intendencia del Señor. Son aquellos que van al campo, a la lucha, al trabajo misionero, y otros que debemos acogerles. ¿Para qué? Para que cooperemos con que la palabra de Dios es sembrada, para que la palabra de Dios sea hablada, predicada a la gente. Entonces, por eso, muchas veces cuando invitamos a alguien,
pues no le dejamos solito o no debemos dejarle solito. Si algún día no estamos, siempre tiene que tener una casa. Aquí que viene a predicar siempre tiene que tener una casa donde estar y comer. Y por eso también aprovechábamos normalmente los primeros domingos para que comiera con la iglesia y tener una comida unida, ¿no? Esto es así. Bueno, quiero concluir. Otra traducción dice así: es deber nuestro, esta última parte en el versículo 8, es deber nuestro hacernos cooperadores de la verdad. Así que en realidad es un privilegio que se nos brinda. ¿Seremos obedientes al Señor en esta tarea como lo fue Gallo? Te pregunto, para haceros reflexionar. ¿Seremos sensibles al Señor a abrir las puertas de nuestras casas? Esperamos que nuestra iglesia sea un ejemplo de hospitalidad para otros. Pero empezamos por nosotros mismos para coger un poquito de ejercicio. Esto ya lo había dicho en alguna otra ocasión y saqué una invitación a comer. Nos invitaron Michelle y María, que sintieron del Señor porque no conocíamos su casa y fue un buen tiempo juntos. Abrimos nuestra casa a los demás en señal de amor desprendido, con esta misma actitud para bendecir a los hermanos. Resaltar también en nuestra conclusión algo que es muy importante en esta carta, que es el amor fraterno que nos debe presidir. Juan llama amado o amigo mío varias veces en esta carta cortita. Debemos crecer en este amor los unos para con los otros. Este ejemplo de amor está aún muy lejos de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, entregando su vida, entregando todo por nosotros. Y nos da de hacer pensar en cómo está nuestro corazón de temperatura hacia los demás. ¿Arde o se está apagando o ya humea? Y es hora de despertar la llama, de avivar nuestro amor los unos con los otros. Pues vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te queremos agradecer mucho por tu palabra que claramente enfatiza estas cosas que hemos aprendido sobre la hospitalidad, aquellos que vienen compartiendo tu palabra, aquellos aún que no conocemos y que podemos darles una cama, un lugar, un sitio para que cooperemos también llevando la verdad del Evangelio a otros sitios. Y te damos gracias también por lo que nos hablas aquí del amor. El amor es una palabra clave en el Evangelio de Juan, en estas cartas epistolares. Y, Señor, hemos aprendido mucho del amor, pero permite que cada día más lo pongamos en práctica. Este amor tuyo que podemos reflejar a otras personas, Señor, por el cual debemos ser conocidos. Mirad cómo se aman. Te pedimos que tú hagas esto a nosotros y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.